Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría infinita tenerlos una vez más en este espacio donde la magia de las telenovelas turcas cobra vida. Como siempre, su presencia nos llena de energía y nos impulsa a buscar las últimas novedades, los chismes más jugosos y, por supuesto, las noticias más impactantes del fascinante mundo del espectáculo turco. Y vaya que tenemos una noticia que va a sacudir sus corazones. Hoy prepárense para un torbellino de emociones, porque vamos a hablar de un tema que ha tomado por asalto las redes sociales, que ha generado un debate apasionado entre los fans y que, en definitiva, ha puesto a temblar el Internet. Una noticia que, si son amantes de las telenovelas turcas, del romance y de las historias que parecen sacadas de un cuento de hadas, los va a dejar completamente sin aliento. Así es, mis queridos amigos. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en la noticia que está en boca de todos, la que ocupa titulares y portadas, la que ha despertado la nostalgia y la esperanza en partes iguales, Can Yaman y Demet Özdemir. Agárrense fuerte porque esto es de proporciones épicas. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este volcán de emociones, quiero recordarles, como es costumbre, que si son nuevos por aquí, los invito a suscribirse al canal. No se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras actualizaciones, nuestras exclusivas y nuestros vídeos cargados de salseo turco. Recuerden que estamos aquí para mantenerlos al día con todo lo que ocurre en el universo del entretenimiento turco, así que no se lo pueden perder. Ahora sí, tomen una bocanada de aire y prepárense. Porque según los rumores que resuenan con fuerza en todos los rincones del Internet, parece ser que Can Yaman y Demet Özdemir están juntos otra vez. ¡Boom! Explosión. Terremoto de emociones. Lo sé, lo sé. Es una noticia impactante. Sé que muchos de ustedes están pensando, ¿pero qué no habían terminado hace años? ¿No estaban cada uno con otras personas? ¿Qué clase de brujería es esta? No se preocupen, que vamos a desentrañar esta bomba noticiosa paso a paso, como si estuviéramos analizando cada fotograma de una de sus telenovelas favoritas. Para aquellos que son más nuevos en el fandom y no conocen la historia completa, vamos a retroceder un poco en el tiempo y a recordar el contexto. Can Yaman y Demet Özdemir protagonizaron la exitosísima telenovela turca Erkencikus, que se tradujo como Pájaro Soñador en Latinoamérica. Esta serie fue un auténtico fenómeno global, conquistando corazones en todo el mundo y catapultando a ambos actores a la fama internacional. La química entre Can y Demet en la pantalla era algo que no se podía negar. Era palpable, era evidente, era tan real que parecía que podíamos tocarla con nuestras propias manos. Era una conexión que trascendía la pantalla y llegaba directamente a nuestros corazones, haciéndonos suspirar y soñar con un amor como el suyo. Y por supuesto, como suele suceder en estos casos, los rumores de un romance en la vida real no tardaron en aparecer. Durante el rodaje de Erkencikus, la prensa y los fans estaban completamente obsesionados con la idea de que Can y Demet fueran algo más que simples compañeros de trabajo. Las miradas cómplices que se dedicaban, las sonrisas tímidas que intercambiaban, los gestos cariñosos que se permitían, todo, absolutamente todo, apuntaba a que existía una conexión especial, un vínculo que iba más allá de la amistad. Aunque nunca lo confirmaron de manera oficial, se rumoreaba con insistencia que Can y Demet sí habían tenido una relación durante ese tiempo. Una relación intensa, apasionada y sobre todo, muy mediática. Las cámaras los seguían a todas partes, cada uno de sus movimientos era analizado al detalle y los fans no se perdían ni una sola oportunidad para capturar un momento que confirmara sus sospechas. Sin embargo, como suele ocurrir en el complicado mundo del espectáculo, la presión de la fama, las agendas apretadas y las diferencias personales terminaron por separarlos. Después de Erkencikus, ambos actores tomaron caminos diferentes. Can Yaman se mudó a Italia para embarcarse en nuevos proyectos y se involucró en otras relaciones sentimentales. Demet Özdemir, por su parte, continuó cosechando éxitos en Turquía y también encontró el amor con otra persona. De hecho, hace no mucho tiempo, Demet celebró una boda de ensueño, una ceremonia espectacular que fue cubierta por todos los medios de comunicación. Parecía que la página de Can Yaman estaba completamente cerrada en su vida, que el capítulo de Erkencikus había quedado atrás. Pero como bien dice el dicho, nunca digas nunca. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante, donde los giros inesperados nos demuestran que la vida puede ser más emocionante que cualquier telenovela. Hace unas semanas, comenzaron a circular rumores de que Demet Özdemir se había separado de su esposo.
Rumores que lamentablemente terminaron confirmándose. La noticia fue un shock para muchos, ya que parecían una pareja muy feliz y enamorada, una pareja que irradiaba alegría y complicidad. Pero lo más sorprendente de todo, lo que realmente ha encendido la chispa de la especulación, es lo que sucedió después. Casi inmediatamente después del anuncio de la separación de Demet, empezaron a aparecer fotos y vídeos de ella y Can Yaman juntos. Al principio eran fotos borrosas tomadas a distancia, que obviamente alimentaron las especulaciones y desataron la imaginación de los fans. Luego aparecieron fotos más claras y finalmente vídeos donde se les veía muy cercanos, muy cariñosos, muy juntos. Se les ha visto disfrutando de cenas románticas en restaurantes con encanto, paseando de la mano por las pintorescas calles de Estambul e incluso saliendo del mismo hotel. Imagínense la locura que se desató en las redes sociales. El hashtag #CanDemet ha estado en tendencia mundial durante días, los fans han creado cuentas dedicadas a analizar cada detalle de sus encuentros y los memes inundan Internet. Las reacciones de los fans han sido de todo tipo, un auténtico crisol de emociones. Desde la alegría y la euforia más absoluta hasta la incredulidad y el escepticismo más profundo. Algunos creen que se trata de una simple estrategia publicitaria para promocionar algún nuevo proyecto en el que están trabajando juntos, una forma de generar expectación y atraer la atención de los medios. Otros, en cambio, están completamente convencidos de que el amor entre Can y Demet nunca murió, que siempre ha estado latente bajo la superficie y que esta es una segunda oportunidad que la vida les está brindando para que estén juntos. Y sinceramente yo soy de los que creen en las segundas oportunidades. Creo que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, que puede vencer cualquier adversidad y que el destino, a veces, nos tiene preparadas sorpresas inesperadas, giros que cambian el rumbo de nuestras vidas y nos conducen hacia la felicidad. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Están realmente juntos Can Yaman y Demet Özdemir? Pues bien, hasta el momento ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido la noticia. Han mantenido un silencio absoluto o una postura neutral que obviamente ha hecho que la especulación aumente aún más. Su silencio ha sido interpretado de 1000 maneras diferentes, algunos creen que están esperando el momento adecuado para hacer el anuncio oficial, otros piensan que prefieren mantener su relación en privado y evitar la presión mediática. Sin embargo, hay algunos detalles que nos hacen pensar que si hay algo más que una simple amistad entre ellos, pequeños gestos que delatan sus sentimientos y que nos hacen soñar con un final feliz. Por ejemplo, se sabe que Can Yaman ha estado muy presente en la vida de Demet durante este difícil proceso de separación. Se ha convertido en su principal apoyo y confidente, ofreciéndole su hombro para llorar y su compañía para superar este momento tan duro. Además, fuentes cercanas a ambos actores han revelado que se les ve muy felices y enamorados cuando están juntos. Que han recuperado la chispa y la conexión que tenían durante el rodaje de Erkenci-Kuş, esa magia que los hizo brillar en la pantalla y que conquistó los corazones de millones de personas en todo el mundo. Pero como digo, hasta que no haya una confirmación oficial por parte de Can o Demet, todos son especulaciones y rumores. Aunque, seamos sinceros, las pruebas son bastante contundentes, ¿no creen? Ahora bien, más allá del chisme y la emoción del momento, creo que hay una reflexión importante que podemos hacer sobre esta noticia. Y es que a veces las cosas no salen como esperamos, a veces, los planes que hacemos se desmoronan y nos vemos obligados a cambiar de rumbo. A veces el amor nos sorprende cuando menos lo esperamos, cuando creíamos que ya lo habíamos perdido para siempre. Y a veces las segundas oportunidades son aún mejores que las primeras, nos permiten aprender de nuestros errores y construir una relación más sólida y madura. Si Can Yaman y Demet Özdemir realmente han decidido darse una segunda oportunidad, les deseo lo mejor. Espero que sean felices, que puedan superar los obstáculos que se les presenten y que puedan construir una relación sólida y duradera, alejada de la presión mediática y de los juicios ajenos. Porque al final del día lo más importante es que sean felices y que sigan haciendo lo que mejor saben hacer, hacernos soñar y vibrar con sus actuaciones, transportarnos a mundos llenos de pasión y hacernos creer en el poder del amor verdadero. ¿Y ustedes qué opinan de todo esto? ¿Creen que Can y Demet están juntos de nuevo? ¿Les gustaría que así fuera? ¿O creen que es solo una estrategia publicitaria? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué piensan sobre esta bomba noticia, cuáles son sus teorías y qué esperan del futuro de esta pareja que ha cautivado al mundo. Para resumir un poco todo lo que hemos hablado hoy,
la noticia del momento es la posible reconciliación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Tras la separación de Demet, han aparecido fotos y vídeos de ambos actores juntos, alimentando los rumores de un posible romance. Aunque ninguno de los dos ha confirmado nada, las pruebas son bastante contundentes y muchos fans están ilusionados con la idea de que vuelvan a estar juntos. Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado esta dosis de salseo turco, que hayan disfrutado analizando esta noticia conmigo, y que se hayan divertido especulando sobre el futuro de Can y Demet. Gracias por acompañarme una vez más y por ser parte de esta increíble comunidad. Ahora sí, los invito a que dejen sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué opinan sobre esta noticia y qué esperan del futuro de Can y Demet. También los animo a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni una sola de nuestras actualizaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima y que tengan un día maravilloso. No dejen de soñar.